Es un gusto saludarles en esta hora y me alegra en gran manera saber que está listo, dispuesto y atento para aprender de la palabra de Dios. Así que una cordial bienvenida. Hoy nos adentraremos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Vamos a orar para que comencemos este estudio del día de hoy. Señor, te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad maravillosa de venir ante ti, Señor, de poder acercarnos a tu palabra. Muchas gracias por habernos dejado tu palabra para que nosotros pudiéramos tener ese conocimiento y entender y comprender todo aquello que pasó en esta antigüedad que, como dice tu misma palabra, para nuestra enseñanza fue escrito, Señor. Muchas gracias porque tu palabra la dejaste precisamente para que nosotros pudiéramos tener esa guía y esa dirección, para que nosotros pudiéramos saber cómo guiarnos en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos descansar en esta hora, en ti podemos hoy refugiarnos. Te amamos, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Muchas gracias, gracias porque nos das ese privilegio tan grande de ser tus hijos. Y gracias porque tenemos hoy estos medios también por los cuales podemos llegar también con el mensaje de tu palabra hasta los diferentes lugares para que tu palabra, Señor, pueda correr, pueda fluir con libertad, Señor. Muchas gracias te damos y en tus preciosas manos nos encomendamos pidiendo y anhelando la guía de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a tener inicialmente una pequeña introducción que nos va a complementar lo que veníamos estudiando. Y recuerden que hicimos un estudio general, una revisión general de los evangelios para adquirir un poco de conocimiento previo para que luego podamos adentrarnos al estudio capítulo a capítulo. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 1, pero vamos a finalizar con algunos datos importantes que nos van a ayudar a que tengamos un entendimiento mayor de lo que estamos estudiando. Entonces vamos a tratar de hacer ese puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque estamos comenzando precisamente con el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Es importante que nosotros entendamos que hubo un tiempo de silencio de por lo menos unos 400 años. Ese fue prácticamente 400 años atrás, fue el tiempo o la época que podemos decir nosotros de Nehemías y Malaquías, que eran los profetas, los últimos profetas que estuvieron allí en este momento, y desde ese momento prácticamente no se escribió nada más de la Biblia hasta el nacimiento del Señor. Esta época, en este periodo que estamos hablando de estos 400 años, prácticamente fue un año de preparación. Dios estaba disponiendo en el mundo las condiciones para la venida del Señor, para la venida de Jesucristo. Hay algunos detalles importantes que quiero que mencionemos para nuestro entendimiento, y es que el Antiguo Testamento fue traducido al griego en Alejandría, en Egipto, entre los años 285 y 247 antes de Cristo.
Este era un grupo de traductores que estaba conformado por 6 miembros de cada una de las 12 tribus de Israel. Fueron los que estuvieron responsables de esta traducción de este Antiguo Testamento. Esta traducción tuvo el nombre de Septuaginta. Ese fue el nombre con el que se dejó esta traducción de esta parte del Nuevo Testamento, que significa, la palabra Septuaginta significa 70. Y esta traducción, la Septuaginta, fue utilizada inicialmente por el apóstol Pablo, y el Señor Jesús aparentemente citó algunos pasajes de ella. El Antiguo Testamento se clausura dominado por el imperio medo-persa. En ese momento viene el imperio romano a tomar el dominio, que es en la época preciso cuando el Señor Jesús llega sobre la faz de la tierra. Allí el Nuevo Testamento prácticamente Roma es la que comienza o inaugura este Nuevo Testamento. El imperio dominante es el imperio que está allí presente en ese momento. Recordemos que la manera en cómo se movían, y aquí tal vez no nos devolvemos mucho tiempo atrás, pero si nos regresáramos un poco, podíamos encontrar en la historia cómo venía un imperio tras otro imperio dominando, y en el momento en que viene Cristo es el imperio romano el que tiene ese control absoluto y está dominando en este preciso instante. Allí también surgen, en este preciso comienzo, surgen grupos de partidos que son mencionados en el Nuevo Testamento. Estos grupos que ustedes ven allí, los vamos a encontrar mencionados en diferentes partes, y los vamos a encontrar en muchas oportunidades, que son los que están enfrentándose con el Señor Jesús. Entonces surgen estos partidos que allí tenemos. El primero que tenemos en la parte de arriba, que son los fariseos. Estos eran el partido dominante. Surgió para defender el estilo de vida de los judíos frente a las influencias extranjeras. Eran legalistas. Ellos eran unos legalistas estrictos que, por supuesto, creían en el Antiguo Testamento. Para ellos el Antiguo Testamento era su base. Y en política ellos eran nacionalistas, que querían restaurar el reino para la descendencia de David. Más adelante estaremos viendo un poquito del tema de David, pero recordemos pues que proféticamente estaba establecido que David tendría su descendencia reinaría para siempre. Este era un partido político religioso, los fariseos. Hoy en día se les consideraría conservadores desde el punto de vista teológico y de extrema derecha en cuanto a política, si los tuviéramos hoy en nuestro medio. Los saduceos es el segundo que tenemos allí de arriba hacia abajo, que este era un partido constituido por personas de buena posición y de mentalidad social que querían librarse de la tradición. Los saduceos querían salirse de esa tradición que venía marcada, pero estos saduceos eran liberales en su teología. Ellos rechazaban lo sobrenatural. Y de esta manera ellos se oponían, por supuesto, a los fariseos. Más allá de la conocida frase que hemos encontrado en la palabra de Dios, comamos y bebamos que mañana moriremos,
lo que ellos pretendían alcanzar era una buena vida. Pensaban que podían vencer sus apetitos o pasiones físicas satisfaciéndolas. Eso era lo que los saduceos, ese grupo que se oponía también al Señor Jesús. Y en tercer lugar tenemos a los escribas. Ellos eran un grupo de expositores profesionales de la ley, eran expertos en la ley y surgieron en la época de Esdras. Eran las personas que constantemente estaban escribiendo, los que estaban allí redactando todos los documentos, y ellos eran los que discutían sobre sutilezas, más preocupados por la letra de la ley que por el espíritu de la ley. Eso eran entonces los escribas. Y por último tenemos los herodianos. Ellos formaban un partido en los días de Jesús y eran exactamente oportunistas políticos. Por supuesto que ellos procuraban mantener a Herodes en el trono para que su partido pudiese permanecer en el poder. Estos aspectos que mencionamos, los hemos mencionado precisamente con el propósito de que tengamos como una idea, ahora que ya nos enfrentamos a tomar capítulo a capítulo y podamos estos mensajes que hemos tenido refrescar un poco nuestra mente, nuestra cabecita y entender lo que viene. Entonces, luego de esta introducción que nos complementa lo que estuvimos viendo en los estudios anteriores, ahora sí vamos a sumergirnos en el estudio del Evangelio de Mateo. Y ahí en el Mateo capítulo 1 al verso 17 encontramos lo que es la genealogía de Jesucristo. Usted ahí en su Biblia, en su casa, puede estar atento y listo allí a que leamos. Y dice la palabra de Dios: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isa. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces esta genealogía con la que comienza el Evangelio de Mateo se divide en 3 partes que las tenemos allí descritas. La primera parte la tenemos desde Abraham hasta David, que está en los versos 1 al 6. Luego
encontramos la segunda parte que está desde Salomón hasta el cautiverio babilónico, que va desde el verso 7 hasta el verso 11. Y desde el cautiverio babilónico hasta José, el esposo de María, por supuesto, el carpintero, desde los versos 12 hasta el verso 17. En el Nuevo Testamento es muy relevante, es muy importante la genealogía, porque revela el hecho de que el Señor Jesucristo pertenece a la línea de descendencia de Abraham y a la de David. Ambas son muy importantes. La descendencia de Abraham, por su parte, le sitúa en la nación de Israel. Y la descendencia de David en el trono, como perteneciente a esa línea real. Así que vamos a ver que estas genealogías eran muy importantes en la historia de Israel. Por ejemplo, cuando Israel regresó del cautiverio, encontramos en el libro de Esdras, que ahí lo encuentra usted en la pantalla, Esdras capítulo 2, en el verso 62, dice las siguientes palabras: estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Notemos que aquí es importante y nos está mostrando precisamente cómo a través de esas genealogías, dice ahí, buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y por eso no se permitió el ingreso al sacerdocio de estas personas que está mencionando allí en el contexto donde está escrito este verso que acabamos de leer. Y pasamos ahora a Juan capítulo 10, ahí en su Biblia usted puede buscar Juan 10, versos 1 y 2, que la Biblia nos dice: de cierto les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Ese redil, el que está hablando aquí, este texto, era la nación de Israel. Hace referencia a la nación de Israel. Y el pastor no se introdujo en el redil saltando la cerca. El pastor, que es Jesús, él entró por la puerta, porque él nació del linaje de David y de la descendencia de Abraham, que vamos a estar estudiando. Tal vez muchos pensarán que es un poco pesado y que tal vez no habrá mucho que aprender de estas genealogías, pero vamos a adentrarnos un poco y vamos a ver cómo hay cosas importantísimas dentro de todo este estudio de la genealogía. Y esta es la realidad que Mateo nos muestra. Cristo era el cumplimiento de todas las profecías mencionadas en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar esos detalles importantes de esta genealogía que registra Mateo. Mateo dice, ahí en el capítulo 1, verso 1, comienza diciendo que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Es lo que nos dice cuando usted abre su Biblia allí en Mateo 1, verso 1, nos menciona, y la pregunta que nos hacemos es, ¿no sabía Mateo que Abraham estuvo primero que David? Claro que sí. Entonces la pregunta que podemos hacernos es ¿por qué expresó en ese orden Mateo? ¿Por qué menciona primero hijo de David, hijo de Abraham?
si primero fue Abraham que David. Entonces aquí la respuesta que podemos ofrecerle es porque él estaba presentando al Señor, Mateo estaba presentando al Señor como el Mesías, el Rey, aquel que iba a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y eso viene en primer lugar porque él tenía que estar en la línea de descendencia de David, en cumplimiento de las profecías que Dios le había anunciado a David. Entonces, él era hijo de David. Por supuesto que era descendiente de Abraham, ¿no? Él también es hijo de Abraham. En Génesis 22, 18, que ustedes encuentran allí en el globito que está de azul, ahí está también especificado que él también es hijo de Abraham. Génesis 22, 18. Allí nos dice, Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que tenía Abraham. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas, ese verso que ustedes encuentran ahí, Gálatas 3:16, ahí podemos ver lo que la palabra de Dios nos dice. Ayer el apóstol Pablo explicó que esa simiente, o que Cristo era esa simiente o esa descendencia. Por eso dice allí, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces, cuando hablamos de simiente, que en otras versiones nos habla la palabra de Dios de simiente o descendencia, nos está hablando precisamente de Cristo. Y vamos a pasar ahora a Mateo, capítulo 1, versos 2 al 6, la primera parte del 6. Entonces nos dice allí la palabra de Dios: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón, y a Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isa. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Notemos aquí, y ustedes se encuentran ahí señaladitos, subrayaditos en círculos rojitos, unos nombres. Aquí se destacan 4 nombres de mujeres. No se acostumbraba a incluir los nombres de mujeres en las genealogías hebreas, no era costumbre tener estos nombres allí. Y además, estas mujeres no pertenecían al pueblo hebreo. Estas mujeres eran gentiles. Y recordemos que Dios en la ley dijo que su pueblo no debía unirse en matrimonio con pueblos paganos. Era una de las cosas que Dios había prohibido. Sin embargo, en su genealogía están los nombres de estas 4 mujeres. 2 de ellas eran cananeas, otra era moabita, y la última, que era hitita. Entonces uno podía preguntarse, ¿cómo entraron a formar parte de la genealogía de Cristo estas mujeres? Muy bien, vamos a hablar un poquito de estas mujeres. La primera fue Tamar, que ahí la tenemos en el verso 3. Ahí dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Entonces,
nosotros encontramos la historia de Tamar en el libro de Génesis, en el capítulo 38, para que usted por favor tome apuntes y ahora muy juicioso pueda revisar que allí está esta historia. Y Tamar fue incluida en esta genealogía simplemente como una mujer pecadora. Y usted puede revisarlo y cotejarlo con el texto que le acabo de dar de Génesis capítulo 38. La siguiente que encontramos en el verso 5 es Rahab. Según la historia, en Josué capítulo 2, esta mujer no tenía una buena reputación, pero fue una mujer transformada cuando ella pudo conocer a Dios. Esta fue una mujer totalmente transformada, y por eso en Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 31, el escritor del libro de los Hebreos la recordó con estas palabras que están allí escritas en el verso 31. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Rahab entró en la genealogía de Cristo por el sencillo motivo de que creyó, tuvo fe, vino como una pecadora, pero creyó a Dios, y esta mujer fue transformada por el poder de Dios. La siguiente mujer que nos tiene allí esta genealogía es Ruth, en el verso 5 también, allá en la segunda parte del verso 5, ahí usted la ve señaladita. Esta era una tremenda mujer, una mujer maravillosa, sin ninguna cosa negativa que tengamos que encontrar en la palabra de Dios respecto a Ruth. Pero en los tiempos de Ruth, la ley la excluía, porque ningún moabita o amonita podía entrar en la congregación del Señor. Eso está establecido en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, en el verso 3. Es bueno que tome nota de estos versos para que luego pueda estudiar. Deuteronomio capítulo 23 en el verso 3, allí nos habla de esa exclusión que había para que estos moabitas no pudieran mezclarse con el pueblo de Israel. Pero aunque la ley no lo admitía, recordemos la historia que un hombre llamado Booz un día la vio en su campo y se enamoró de ella, y en su misericordia él le extiende su mano y la introduce en la congregación de Israel o en el campamento de Israel. Y ella le preguntó: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Nosotros hoy podemos hacer a Dios la misma pregunta en cuanto a esa gracia para con nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos extendió su mano a través de su Hijo Jesucristo, nos permitió, nos demostró su amor y nos ha permitido que volvamos o que nos acerquemos a Él y podamos ser reconciliados. Entonces venimos como pecadores, depositamos nuestra fe en el Señor y por su maravillosa gracia Él nos salva. La otra mujer es Betsabé. Betsabé, que está en el verso 6, si bien es cierto, Mateo no le menciona por su nombre, sino allí se le describe allí, dice, leamos atentamente el verso 6, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. La mujer de Urías se llamaba Betsabé.
Ella fue introducida en la genealogía de Cristo porque Dios no desecha a sus hijos cuando pecan. Una oveja puede estar perdida, pero nosotros tenemos un pastor que sale en busca de esa oveja para traerla de vuelta al redil. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. De la misma manera, el Señor trajo también al rey David otra vez. Podemos recordar un poco su historia. Esa historia de David que también le falló al Señor, pero sin embargo, esa misericordia de Dios también fue extendida hacia él, como es extendida hoy hacia toda la humanidad. Y es así que hemos expresado aquí, en esta genealogía, toda la historia de la salvación. Es lo que el Señor hace. Vamos a continuar en el verso 10 del capítulo 1 de Mateo, y dice allí, versos 10 y 11, dice: Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. En el verso 11 vemos que Mateo omite a Joacín, pero incluye allí a Jeconías. Allí en lugar de Jeconías debiera estar Joacín. Jeconías merece un especial cuidado, una especial atención, porque Dios había dicho que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono. Eso está en Jeremías capítulo 22, verso 24. Dice: vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Joacín, y este Conías, es importante que entendamos que habla de ese Jeconías del cual estamos hablando, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. Es importante que aclaremos que este nombre de Conías, Dios le elimina ese prefijo G, las dos primeras letras, la J y la E, Dios se lo quita y por eso queda solamente Conías, porque este era el prefijo precisamente del nombre de Dios, de Jehová, y Dios se lo quita porque este fue un rey muy malvado, y por eso lo tenemos mencionado en Jeremías como Conías. Jeremías 22:30 nos dice la palabra de Dios también: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Por causa del pecado de Jeconías, ninguno de la línea de su descendencia podría jamás sentarse en el trono de David. José, el esposo de María, estaba en esta línea, pero José no era el padre natural de Jesús. José le dio a Jesús el título legal para el trono de David, porque José era el esposo de María, quien dio a luz a Jesús. La línea de José venía a través de la línea real por medio de Salomón. Y por eso encontramos acá en este siguiente verso que tenemos ahí en pantalla, en el Mateo capítulo 1, verso 16, Jacob engendró a José. Y noten, por favor, lo que sigue diciendo: el marido de María, de la cual
nació Jesús, llamado el Cristo. Quiero que notemos algo. Este versículo rompe el esquema que viene desde el verso 2, donde decía que Abraham engendró a Isaac, y a partir de ahí la expresión engendrar se repite hasta el principio del versículo 16, donde se dice que Jacob engendró a José, pero aquí cambia radicalmente. En este versículo no se dice que José engendró a Jesús, y por eso les decía que pusiéramos especial atención a este verso 16. No se dice allí entonces que José engendró a Jesús. Mateo estaba dejando claro que aunque José era el marido de María, y por eso lo expresa allí ese verso, no era el padre de Jesús. Él no fue el padre de Jesús. Esto nos muestra el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento de que Jesús nacería de una virgen. José no podía ser el padre de Jesús porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Porque Jesús es Dios y simplemente fue la manera en cómo Él tenía que manifestarse a este mundo, y lo hizo a través del nacimiento virginal en María. Entonces, detalles importantes acá en este verso 16 respecto a cómo el Señor Jesús se manifiesta en esta humanidad. En el verso 17 del mismo libro de Mateo, capítulo 1, dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Aquí Mateo presenta la genealogía organizada en 3 periodos para dar una visión global de la historia del Antiguo Testamento. Una era se extiende desde Abraham hasta David, otra desde David hasta la cautividad babilónica, y la tercera desde la cautividad babilónica hasta el nacimiento de Jesús. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con esta genealogía que nos presenta Mateo. Lucas también nos presenta la genealogía de Jesús, pero por supuesto que Lucas va a estar desde otra línea y lo veremos en su momento también. Así es que damos gracias a Dios porque hoy podemos dar comienzo a este estudio y porque a través de esta genealogía vamos entendiendo el por qué y el para qué quedó escrito en la palabra de Dios. Los judíos de ese entonces nunca pudieron refutar esa genealogía de Jesús y por eso tenían que atacarle de otras maneras. Y por eso Mateo está presentando esta genealogía para mostrar precisamente quién era Jesús. Así es que vamos a dar gracias a Dios por darnos esta oportunidad maravillosa de acercarnos a su palabra y que esto nos ayude para que cada día podamos comprender y nos dé ese gusto por cada día buscar más ese crecimiento en la palabra de Dios. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo, por este estudio, por esta oportunidad de acercarnos un poco a tu palabra, Señor.
Oramos pidiendo, Señor, que nos des cada día ese apetito, ese deseo, ese gusto por tu palabra, y nos des entendimiento, Señor, para que podamos comprenderla, para que podamos atesorarla, pero también, Señor, para que podamos aplicarla, para que se vuelva tan real en nuestras vidas, Señor, para que tu palabra, Señor, nos edifique y nos transforme, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos, Señor, y nos ilustra ese plan maravilloso tuyo, Señor, ese plan redentor. Y en esta genealogía no es la salvedad, Señor. Allí también estás hablándonos de ese plan redentor, Señor, de esa maravillosa obra tuya para con esta humanidad, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que valoremos y apreciemos, Señor, ese lugar que tenemos, Señor, al conocerte, Señor, al ser tus hijos, Señor. Que vivamos en esa dignidad de hijos tuyos. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados.